que se titula Prólogos a mi obra Exsangue. Lo estamos iniciando pues como esta réplica de talleres por medio virtual. Este es el primero que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo algunos en los otros días para que las personas pues, que no son de Aquenarre quedan igual invitadas a que sigan asistiendo. Hacer algunas claridades, pues como lo haremos pues de esta manera, con el video pues para que vean como mi interacción. Y además, si miran pues como en la pantalla directo, estoy compartiendo en este momento un documento de Word. Ahí lo que vamos a hacer es que algunas lecturas que serán durante el taller, pues están siendo proyectadas a la vez que se leen en voz alta. Me ayudaré pues algunos compañeros como para no escuchar siempre la misma voz, que puede ser algo cansón a la larga, y para darle pues como algo de dinamismo al taller. En ese sentido, pues ahí pueden seguir la lectura al que quiera directamente como tal en el archivo de Word. Si tienen alguna duda como tal, pueden dirigirse a los canales de arriba. Pues si ven, todos estamos en este canal de voz que se llama Talleres. También hay unos canales de texto, arriba como aparecen, les debería aparecer pues en la parte superior, dudas y sugerencias y producción talleres. En dudas y sugerencias, pues pueden escribir si tienen alguna duda como tal, ya sea con el programa o como talleres posteriores. Y al final del taller, como lo solemos hacer pues como en todos los talleres, va a haber una producción textual, que ahí, digamos, les hago una aclaración. El que desee puede compartirnosla. En ese sentido, el que no quiera, pues simplemente lo puede hacer en su casa. Si lo desea, puede leerla en voz alta para que todos la escuchemos al final. Y si nos quiere ceder como los derechos pues, de ese escrito para que nosotros los podamos compilar luego, lo puede en el sitio de texto que dice Producción Talleres, lo puede escribir ahí directamente para que nos quede a nosotros pues como guardado. Bueno, sin más como relación, voy a comenzar. Entonces, el taller como tal se llama Prólogos a mi obra Exsangue. Entonces eso nos trae como... Ah, bueno, antes de comenzar, el taller como tal lo digo como en 3 partes. Primero vamos a ver una cuestión que es como la inspiración. ¿Cuáles son las musas del taller? Y porque el taller, no sé si algunos habrán leído la publicación como tal, hace un llamamiento como la importancia de la mujer en todo ese tema literario y en todo el tema, en realidad, como de reconocer el trabajo de la mujer. Más allá de lo que se suele hacer, digamos, y es solo reconocer como su belleza, como si la mujer solo se valiera por un aspecto físico y no tuviera nada más que poder aportar. Segundo, vamos a ver una parte ya como algo más teórica, digamos, aunque algo pues laxo, no va a ser tampoco pues como una clase ni nada magistral de ese sentido, pero vamos a ver si como algo encima, qué piensan algunos autores, como pueden ser algunos filósofos, algunos literatos, de la idea de lo que es un prólogo como tal, para tener las claridades de pasar a la parte final que va a ser una producción textual. En esa producción textual, entonces ya pasaremos les daré algunas indicaciones y trabajaremos ya sea en pareja o de manera individual, según lo que se ha visto durante todo el taller. Entonces voy a arrancar con esta primera parte, que es la parte de inspiración. Pero antes de llegar a eso, voy a aclarar 2 cosas. El título del taller. ¿Por qué prólogos a mi obra Exsangue? Pues entendemos como prólogo siempre como esta parte que va antes de esa explicación, ya sea de una obra, ya sea una obra escrita, ya sea una obra de teatro, ya sea como lo que precede a lo que vas a ver a continuación en una película o en cualquier otro, pues como presentación artística. Y la parte de exsangue la traemos a colación por la idea de los muertos. Exsangue como tal es una palabra que significa que no posee nada de sangre. Un estado al que pueden llegar ciertas personas pues cuando ya están muertas como tal. Eso lo haremos porque la idea del prólogo en el taller es hacer una vocación a ese que pudo haber muerto o a ese que está en vida, pero que vamos a retratar como si ya hubiera partido y entonces vamos a darle pues una exaltación y demás. Igual eso lo tomaremos pues, como con más calma al final del taller. Me disculpan un momento, voy a hacer algo aquí para que no me genere como una interferencia aquí en el sonido. Ya. Entonces, como tal, traigo 3 autoras que son Alejandra Pizarnik, María Mercedes Carranza y Alfonsina Storni. Las llamo como las grandes musas del taller porque son unas mujeres que al yo leer me intriga mucho como su vida y guardan como ciertas similitudes entre ellas. La primera que les quiero comentar es que ellas 3 en su momento se suicidaron a diferentes, digamos, edades. Alfonsina Storni alcanza a tener 46 años cuando se suicida, Pizarnik llega a los 36 años y María Mercedes Carranza lo hace a sus 58 años de edad. Sin embargo, son muy reconocidas en Latinoamérica, más que todo por la parte poética, aunque cada una tendría pues como sus vertientes y su esquema específico para trabajar, pero cada una era como muy reconocida en su país y digamos, no solo en su país, sino también eran muy reconocidas en todo lo que era Latinoamérica.
por tener una, como todo un legado en su escritura y demás, que era muy reconocido en toda pues, la parte sur del continente. Entonces, digamos, ¿cómo en parte se nace el taller? Yo ando como buscando qué me puede, digamos, intrigar un tanto. Y si bien soy como un ávido lector de poesía, es un tema que me gusta mucho, entonces empiezo a encontrar como esa constante de algunas mujeres que se notan en la poesía, pero que son a mí a grandes rasgos como que no se les da el valor que en realidad se merecen. Y es lo que, pues, una discusión que puede ser muy del día, pues, de la actualidad. Y es como en un mismo ámbito de trabajo o de cualquier, pues, como expresión artística o lo que sea, muchas veces se le da más importancia al hombre casi que solo por ser hombre, lo cual no tiene pues como ningún sentido. Entonces eso me, como que me adolece un poco, aunque yo sea hombre y pues digamos, no puedo vivir eso en carne propia, pero uno sí puede ser como alguien que comprende ese sentimiento. Y es el hecho de que, hey, si estas mujeres lo hacen, pues, o sea, pueden hacer estas cosas tan majestuosas, pueden generar estas obras tan increíbles, ¿por qué no darles ese valor que en realidad se merecen? Entonces, como un primer llamamiento del taller, que es, hey, no hace falta ver más allá a la mujer, no como ese objeto bello, que sin duda alguna también lo es, sino como todo eso demás que también puede otorgar desde la parte pues intelectual. Entonces aquí voy a pedirle por favor que abra el micrófono a Andrea Giraldo para que iniciemos con, vamos a hacer un círculo de lecturas de unos cuantos poemas o trabajos pues que han hecho estas tres autoras que les presento para que vayamos viendo cómo puede ser ese estilo de sus obras. Entonces, para eso, pues, le pido ahora a Andrea Giral, si me puede colaborar aquí con esta primera lectura. Bueno, El obrero por Alfonsina Storni. Sobre siglo. Una ropa bajo pieles caras. Iba por la ciudad. Un obrero me arrojó como piedras sus palabras. Volví a él. Sobre su hombro puse la mano mía. Hice la mirada y la voz dulce. Dije lentamente. Esa frase a mí. Soy tu hermana. Era fuerte el obrero, y por su boca que se hubo puesto, sin quererlo blanda, una flor que vence las espinas, asomó dulce y tímida su alma. La gente que pasaba por las calles nos vio a los dos, las manos enlazadas en un solo perdón, en una sola como infinita comprensión humana. Bueno, este es un primer texto que les quiero compartir, pues, como tal de Alfonsina Storni. Yo creo que de las tres es en la parte escrita como la que más destaca. O sea, sin desprestigiar pues a las otras dos, Alfonsina es como de las más reconocidas por lo, digamos, fácil que puede atravesar su manera de hacer una lírica pues como muy fluida y dando a entender muchas cosas. No sé si alguien en ese momento pues pueda comentar algo que de pronto ya haya leído a Alfonsina en otro momento o no sé, quiera comentar algo al cabo. Quien, no sé, quien lo quiera hacer puede en este momento, si tiene alguna opinión, abrir el micrófono y hacerlo. Bueno, tomar eso como un no de momento. Entonces, ahora les voy a mostrar algo que es uno de los trabajos de Pizarnik. Pizarnik tenía la, digamos, singularidad de que solía trabajar mucho la prosa de corrido. No tanto el sistema esquemático que solía tener mucho en la poesía clásica de trabajar por versos y estrofas, sino que ella solía simplemente tirar unos, digamos, sí, toda una prosa de corrido donde llegaba pues, a tergiversar sus ideas. Entonces, a esto sí llamo a Pipe que me haga el favor y me colabore con esta segunda lectura.
Bueno, voy a leer ya de corrido pues como el último texto de esa primera parte y luego sí les pediré como que entremos a hacer una pequeña discusión sobre qué les como traen al pensamiento estas obras. Entonces finalmente está de María Mercedes Carranza, un pequeño poema. Se titula Sobran palabras. Por traidora decidí hoy, martes 24 de junio, asesinar algunas palabras. Amistad queda condenada a la hoguera, por hereje. La horca conviene a amor, por ilegible. No estaría mal el garrote vil, por apóstata, para solidaridad. La guillotina como el rayo debe fulminar a fraternidad. Libertad morirá lentamente y con dolor. La tortura es su destino. Igualdad merece la horca, por ser prostituta del peor burdel. Esperanza ha muerto ya. Fe padecerá la cámara de gas. El suplicio de Tántalo, por inhumana. Se lo dejo a la palabra Dios. Fusilaré sin piedad a civilización, por su barbarie. Cicuta beberá felicidad. Quedará la palabra yo. Para esa, por triste, por su atroz soledad, decreto la peor de las penas. Vivirá conmigo hasta el final. Bueno, este primer círculo, digamos, de compartirles estas pequeñas obras de ellas, si quiero entonces ahora que me den como su opinión, ¿qué les parece? ¿Es algo, no sé, laxo? Hay algunas personas que la poesía sinceramente no les atrae mucho, otras pues despertarle mil cosas. Entonces me gustaría oír un poco de algunos de ustedes, como, ¿qué opinan de estos textos? ¿Me puedes dar los años de estas autoras? Pues la época en la que escribieron. A ver, lo que es María Mercedes Carranza muere en el 2003. La mayoría de sus obras son como entre el 1980, 2000, pues es como activa entre esos años. Alfonsina, si no me equivoco, es también como del 61 más o menos, o sea, ronda como por esos años. Y de Pizarnik, sinceramente, no sé bien en qué año fue como sus obras. ¿Puedo decir algo, Pablo? Claro. Así es como principios del siglo XIX. Ella muere en el 18. Y ya no. Ahorita que estabas hablando, yo tampoco tenía ni idea así. Ella nace en el 92, en 1892, y muere en 1938. Ah. Bueno, ¿y algún comentario como tal de los textos? Sí, por ejemplo, Yo diría, hablan. yo diría que son tres mujeres que simplemente se encontraban presas de un destino impuesto y no querían estar allí. Creo que simplemente estaban haciendo notar su voz. Pues creo que es, para mí esa palabra destino, incluso lo menciona Carranza en ese que le diste al último, me parece muy vital para entender un poquitico su sentir. Yo me, yo me Sebas iba a quisiera, decir algo. Ah, ya. sí, yo me quería pegar a lo que dice Juli en la situación de lo de la voz. Y es que precisamente se siente algo en la escritura de estas tres mujeres y es una voz de dolor, pero es una voz de dolor de una mujer. Y es algo que, como ya lo mencionabas vos en el principio, quizá nosotros como hombres no alcanzamos a entender ese sentimiento a cabalidad. Pero yo creo que es más que evidente en estas palabras que a mí se me asemejan un poco incluso entre texto y texto, que, que estas autoras tratan de reflejar algún dolor, un dolor femenino que no se puede ocultar, que desde tiempos atrás, desde otra hora ya se veían y nosotros no hemos vislumbrado del todo. Pero estas palabras nos permiten quizá atisbar a eso que tanto nos llaman las escritoras pues de antes, de hoy y ojalá de toda la vida. Me Pablo, gustaría, Hola, Angie. espérate que Pipi va a hablar. no, rápido, yo también me quiero adherir a lo que dice Julián y a lo que dice Sebas diciendo, que además son, pues, que a pesar pues como de la distancia nacional,
para mí personalmente es difícil si yo no conozco que se pueden escribir hoy mismo. Qué pena, Pavón. No sé si soy el único, pero como que se te corta un poco el micrófono. No entendí muy bien lo que dijiste. Un poco del todo. Escuchan mejor, ahora me escuchan mejor. Sí, muchísimo mejor, fuerte y claro. Sí, Entonces nada, solo estaba diciendo que me parecen voces muy contemporáneas, realmente contemporáneas. Y lo digo es como también desde el punto de vista, si uno no está prevenido por la generación o a la que pertenece cada mujer, uno puede encontrar mucho del presente, de lo que todos vivimos pues con lo que pasa en el mundo. Ya, no sé si de pronto, pues a propósito también del taller y a razón de lo que comentan los muchachos, alguna mujer nos quiera como también comentar su opinión. yo, Sí. Hola, yo. vamos. Y ahorita yo después de Angie. Ok. Bueno, Listo. yo quería pues retomar lo que decía Felipe, y es que las voces precisamente se oyen contemporáneas porque las mujeres desde los principios nos hemos sentido afectadas y afligidas por lo mismo. Y por eso es una voz y una palabra que se repite y que tal vez las poetas de hoy en día, por ejemplo Rupi Kaur, nos la replican. Y a pesar de que los tiempos cambian y que sí hemos avanzado un poco en el discurso, podemos notar ese pesar, no solamente de la existencia por ser mujer, porque pesa, realmente duele llam llamarse a sí misma mujer y existir en un mundo siendo mujer, sino también me gusta pensar en cómo habla Gonzalo Arango cuando se refiere a las mujeres poetas, y es que se resisten a la felicidad a lo mismo que se resisten en la pena. Y, y pues ahí está como esa competencia entre la miseria y entre el expresar, el vivir, porque en serio son mujeres poetas que no, con su voz nos transmiten pues yo creo que a las mujeres más que todo, a un pesar que sentimos todas y nos unen a luchar. Y también quería hablar como también de ese empoderamiento, porque a pesar de que son mujeres oscuras, dadas a la soledad, tristes, se empoderan y logran poner en esas palabras lo que están sintiendo, y si tenemos en cuenta la época, eso es un gran avance, porque si ahora es difícil hablar y ahora es difícil pronunciarse y ahora somos juzgadas por hacerlo, imagínense en una época en la que todo era meramente patriarcal. Entonces, aquí también hace parte eso de la exaltación de la obra de estas mujeres, no solamente por ser mujeres, sino por el empoderamiento y por la berraquera que tuvieron al darse ese paso a escribir lo que sentían sin importar lo que los otros dijeran. Eso era todo. Gracias. Gracias, Angie. ¿Iba a decir algo, Andrea? Sí, yo les quería compartir que alguna vez en una clase de literatura estuvimos leyendo ese poema de María Mercedes Carranza. Y a mí, sinceramente, pues yo con la poesía no he tenido una relación muy buena que digamos en la vida. No, pues lo que decía ahorita Pablo, hay gente pues que simplemente esa parte no sé si es que no la entiende o no lo mueve, bueno, en fin. Pero de todas maneras, este poema a mí en particular ha sido como de los pocos que me ha movido mucho. Y creo que puede ser, por eso que ustedes decían de lo del dolor de las mujeres, ese dolor que tal vez pues el género masculino puede que no entienda mucho. Y, por ejemplo, María Mercedes Carranza en este poema tiene muchos elementos que ella como que relaciona de una manera pues tan impresionante que cuando uno se pone a investigar se da cuenta que es que ese dolor de las mujeres no tiene una sola razón, o sea, son miles de razones, un montón de sucesos, cosas que al final detonan. Entonces, por ejemplo, ese martes 24 de junio, creo que dice ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, ese como que fue un día como muy importante para ella porque, bueno, pasaron muchos sucesos antes de ese 24 de junio. A ella la asesinaron, pues como el papá, ¿cierto, Pablo? El papá lo Yo tengo entendido que asesinaron, y también al hermano. El hermano lo al secuestraron. hermano lo secuestraron, exacto, como Sí. en el 2001.
muchas amigas de ella las desaparecieron. Bueno, en esos tiempos también estuvo lo del asesinato de Galán, bueno, hubo muchas cosas. Entonces esa mujer, yo creo que escribió este poema muy cerca de su muerte y muestra como todo ese dolor que ella sentía como por la humanidad entera. Entonces, por ejemplo, pues cada palabra que ahí ella condena tiene pues como una condena muy relacionada a lo que significa cada palabra. Por ejemplo, fraternidad, que surge pues en la Revolución Francesa y todo, miren que la condena con la guillotina. Entonces, eso es una cosa muy tesa y me parece pues muy bello de esa mujer, como lo relaciona todo ese dolor y lo mete ahí como tan lindo. Pablo, yo quiero dar un comentario. Claro, Carlos, adelante. Particularmente la poesía siempre me ha gustado, pero hay una cosa muy importante en la poesía y es la forma en que la poesía se redacta, se escribe. Anteriormente había las rimas, las estrofas, y es difícil leer poesía cuando vimos ahora el otro texto creo que era el de Alfonsina Storni, que era narrado como una especie de historia. Entonces, cuando uno mira la estructura de la poesía, uno tiene que buscar como una forma muy particular de lectura para entenderla de tal manera que llegue el sentimiento, porque si no se le pone a la poesía como ese tono poético, ese tono como de hegemonía, ella pierde como eso acercarse a la poesía es un poco difícil, porque la poesía trata de buscar mucho sentimiento, no se le pone ese sentimiento y la forma de la construcción, por ejemplo, de estrofas y de rimas, es donde más llega. No sé si ustedes han leído los poemas haiku. Haiku pueden ser 2 o 3 líneas. Si no se lee con cierta entonación y de cierta manera, pierde la gracia, pero si uno le busca esa manera agradable en la lectura, es toda una historia dicha. De pronto, por eso a veces puede ser difícil entender la poesía porque lleva demasiado sentimiento, pero hay que buscarle la rima, cómo hacer que las compaginen y de esa manera es que a uno le llega más. Este poema particularmente, leído a pedacitos, es muy lindo porque uno va entendiendo cómo describe de cada sentimiento lo que ella piensa y al final remata con ella misma. Entonces, de esa manera es que yo veo la poesía que se puede acercar más a uno mismo que leer, por ejemplo, una novela. Claro, bueno, respecto a lo que dice Carlos, Jenny, por favor, ¿vas a decir algo, Jenny? Sí, no sé. Pues es mi primera vez, espero que no la embarre mucho, pero te pregunto antes ¿alguna de estas 3 autoras utilizó un seudónimo o ellas mismas escribieron y a ellas les publicaron? Pues hasta donde he leído, se me ha escuchado, no sé si alguien de pronto sepa, pero yo lo que he visto es así directamente con sus nombres, nunca he visto que tengan como otro nombre para publicarse. Ah, bueno, entonces, pues mi comentario es como, pues, con la situación, por ejemplo, de las mujeres y retomando un poquitico lo que decía Angie y lo que decía Andrea, el hecho de ser mujer y, por ejemplo, en un medio que siempre va a estar dedicado a los hombres, que es el publicar cualquier libro literario. Pues si uno se da cuenta, por ejemplo, J.K. Rowling le tocó ponerse un seudónimo como si fuera un hombre para que le publicaran sus obras, porque ella siendo mujer posiblemente no se los publicaran. Entonces me parece muy teso de que estas mujeres fueran tan valientes de con sus mismos nombres mostrarse al mundo, mostrarse al público como tal son, sin un seudónimo o sin estar bajo la sombra de un hombre para poder mostrar como todo su arte y toda su poesía y todos sus pensamientos. Entonces, pues escuchando un poquito los poemas y escuchando lo que decían ustedes, pues es como estas mujeres que transgreden desde un ámbito que es la poesía, que muchas veces se toma es como un ámbito femenino, pero aún así sigue siendo un tema de hombres completamente y se ha visto a lo largo pues de toda la historia de todos y de todos los autores, entonces me parece muy teso de que sean ellas tan valientes en su época, porque siguen siendo épocas muy complicadas para que una mujer alce la voz y que ellas lo puedan hacer con su nombre de pila, pues o con todo su nombre y que la reconozcan y que salgan al público
y las señalen y que sepan que son ellas, que no es un nombre, que no es un seudónimo, que no es alguien anónimo. Entonces me parece muy teso y me parece muy valiente y me parece exaltar un poquitico lo que tú decías al principio, que son 3 mujeres que salen un poco de lo cotidiano y llaman la atención. Y ya. Hola, yo quiero hacer un comentario antes que siga. Dame un momentico, Jenny, me colaboras por favor con tu micrófono para que no se oya como Claro que doble. sí. No sé. Dale, Flor, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo más que nada, pues como al principio 2 personas hablaron como de la escritura como desde el punto de vista femenino y todo eso. Yo personalmente, desde mi ignorancia, pues siempre he pensado que la poesía en general es algo muy femenino, no diciendo que los hombres no pueden escribir poesía, sino que siento que es algo que hace que los hombres se conecten mucho con su lado más femenino, hablando pues como de las posiciones sociales, por decirlo de alguna manera, que yo creo que el hecho de que las mujeres en la poesía como que transmitan tanto sentimiento tiene que ver mucho como, digamos, de alguna manera como con ese sentimiento maternal y como con las matriarcas y todo eso. Por ejemplo, lo que escribe Meira del Mar, que es colombiana, en un poema que se llama Vencimiento, pues siento que transmiten muchísimo como porque es ese proceso de que cuando uno nace la mamá siempre lo agarra cerca del corazón. Siento que eso influye mucho en el toque de sentimentalismo uno debe tener y como el dolor que se siente a veces cuando uno escribe, por ejemplo, con este último, siente como todo lo que esa mujer ha sufrido y todo lo que ella siente. Entonces sí, me parece que tiene que ver mucho con eso y que me parece que es algo, como decían antes, muy teso. Ellas, a pesar de tantas cosas, por ejemplo, Pizarnik, tengo entendido que tenía una relación muy cercana con Cortázar, que aún así viviendo en esa época tan dura para ser una escritora femenina, ella era muy empoderada con su arte, a pesar de que eso finalmente pues la hizo sentirse muy triste y pues lastimosamente se suicidó. Y me parece que es como el corazón de la poesía para mí siempre ha sido como ese toque de sentimentalismo tocando su lado femenino en hombres y en mujeres. Ya, muchas gracias. Bueno, no voy a comentar mucho aquí para continuar pues, como con la siguiente parte del prólogo. Muchas gracias pues, como por sus comentarios. Siguiendo ya con la idea de los prólogos, les voy a compartir pues, otra cuestión como escrita. Es algo que me llamó mucho la atención porque cuando yo estaba leyendo esas autoras, porque me gustaba la literatura pues, poética y demás, y me gustaba cómo ellas retrataban ciertas cosas. Además, rescato algo de lo que decían ustedes, de cómo, por ejemplo, lo que decía André, ella puede que no le guste mucho la poesía, no es de pronto lo que más le evoque cosas, pero lee ese escrito de Carranza y siente algo como que conecta con ella. Y yo siento que es algo que he visto de estas 3 como autoras como tal, y es que hablan mucho de como de lo fácil que conectaban con la gente. Incluso como que atribuyen un poco a eso como su éxito también. De que en un momento en el que igual el círculo de escritores era algo básicamente de hombres, ellas logran ser reconocidas y respetadas por esos mismos otros hombres y ser tomadas como alguien a su mismo nivel o incluso superior. Y entonces aquí llegó a algo y es la parte de los prólogos. Los prólogos como una parte que a veces uno como que no le da tanta importancia en el texto, pero que igual en la obra dan, o sea, al ser como el abrebocas y el que te atrae a la obra es algo muy importante. Entonces traigo algunos fragmentos de prólogos que han hecho a estas mujeres. Algunos son pues como textos de corridos de un solo prólogo pues de una persona. No pongo los prólogos completos porque serían muy ¿Me extensos. escuchan? Algo pasó, que esto se Sí. desconectó, ¿qué sucedió? Hola, Caro, sí te escuchamos, pero... No, es que pero ya- sonó como algo y te desapareciste y volviste a aparecer, entonces pensé que se había como cortado. Ya. bueno, si eso pasa, a veces puede ser como una latencia en la conexión, pero normalmente es como una pequeña caída del internet. Pablo, aprovecho esta digresión pequeñita para preguntar una cosita. ¿Estos prólogos que vas a leer los escribieron ellas o se los No, o escribieron sea, a ellas? todos son prólogos que escribieron a ellas. Incluso Ah, todos los que escogí aquí son prólogos que escriben después de que ellas mueren. Normalmente en recopilatorios, en antologías, en algunas obras inéditas que recopilan ya sean personas cercanas a ella. Y cuando hacen la publicación, entonces
se suele ya, pues, llamaban o algún familiar o algún artista muy cercano que ya entraba pues como a hacer estos prólogos. Creo que solo el que tengo de Pizarnik sí fue como publicado en vida. Pero pues los fragmentos que tengo, el de Carranza y el de Alfonsina Storni, sí es pues como posterior a su muerte. Entonces, este primer prólogo sí le voy a pedir por favor, favor a Angie, de que me ayude a leerlo. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Hoy, colocado en el trance de tener que presentarla a aquellos que no la conocieron, desearía ser lo más preciso posible, descorrer con mano firme esa cortina que tiende el tiempo para que la puedan ver como yo la veo en este momento. Movediza, activa, vivaz, constructiva, comunicativa y locuaz, pero triste y silenciosa en la intimidad. El mar es en Alfonsina algo así como un presentimiento, algo hermoso y no definido, una prolongación verde-azul de la vida en busca de un camino de madréporas conduzca a la verdad desconocida. El mar, el amor, las rosas y la muerte están siempre presentes en la obra de la escritora. Son ideas asidas a su espíritu, con la misma intensidad con que se aferran las raíces al suelo. Mi madre era una mujer luminosa, con un sentido masculino de la amistad, pero profundamente femenina. Una melena prematuramente cana enmarcaba un rostro sumamente joven. Tenía los ojos ora azules, ora verde, ora cerados, una sonrisa triste y una sonrisa alegre. Su figura era menuda, su andar nervioso. Caminaba a pequeños pasos. Costaba seguirla. Si se me preguntara qué rasgo de su carácter podría destacar, contestaría sin titubear: el amor a la verdad. Paradójico, pero exacto. Así la describe, de su puño y letra, Alejandro Alfonso Storni, hijo único de la maestra Storni. A su madre reúne comentarios álgidos que mitifican y traen al plano real su majestuosa obra, a la vez que identifican los malestares propios del trasegar de su vida. Él mismo aclara que ella luchó desde pequeña a brazo partido con la existencia. Sin embargo, tenga el lector la seguridad que poco le debe al azar y mucho a su energía y coraje indomables la posición que alcanzó. Otros, como Gabriela Mistral, aseguran que Alfonsina es una abeja inédita entre las cantadas por los poetas griegos, la avispa que en el suelo se persigue a sí misma antes de caer en el matorral de mirtos, la abeja avispa que danza un baile desgarrante, buscando su propia carne, para sangrarla en una pirueta de juego que yo la entiendo, que suele hacerme llorar. Bueno, creo que nos rinde más si lo hacemos como leyendo los tres prólogos y luego pasamos también como a comentar un poco este tema. Entonces le pido por favor a Caro de que me ayude con esta lectura del prólogo que hacen a Alejandra Pizarnik. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, ¿Aló? ¿Me escuchan? claro, sí. Ok. Adelante. No es la vocación de un prólogo contradecir o desalentar al lector, sería deshonesto y aún descortés. Sin embargo, poner de pórtico a la prosa reunida de Alejandra Pizarnik, advertencia. Nosotros que intraes en este universo es de abandonar los lugares comunes que acompañan el nombre de esta escritora. Los mismos, ¿cierto? Lastran la recepción de las obras de otras escritoras. Locura y suicidio. El caso de Pizarnik, la mitificación de su muerte ha acabado produciendo una especie de relato de la pasión. La recubre con el velo de un Cristo femenino. Este relato reitera siempre el asunto del mal vivir de la Argentina, exponiéndolo en clave de suicidio. ¿Cuáles son las consecuencias de la patología que consiste en ligar de esta manera vida y obra? Melancolía, la soledad y el aislamiento se ponen de manifiesto en la escritura de una mujer, con rasgos que admiten ser interpretados
como la prueba de un desequilibrio psíquico de tal naturaleza. Puede conducir a su autor al suicidio o la locura. Si es varón el escritor, en cambio, su obra o vida, o ambas, manifiestan parecida contextura. La lista es larga, desde Hölderlin, Baud a Kafka. Esta suele recibirse como una confirmación del talante visionario del hacedor. Más está decir que las desviaciones o sencillamente hábitos de un escritor son argumentos folletinescos, criterios de lectura de una obra literaria. La muerte de Pizarnik, se hace suicidado o no, tan relevante para la comprensión de su obra como el gas y el horno en un gélido apartamento londinense, la de Silvia Plath. Alejandra Pizarnik acaba, como ella misma confesaba en uno de los textos recogidos en este volumen, una escritura densa, llena de peligros a causa de su diafanidad excesiva. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, Carlos, se escucha bien. Que lo logró plenamente da fe su obra poética, cogida en el tomo Poesía Completa, también editado por Lumen. La escritura es fuente de una incesante perplejidad. No puede soportar tantos registros de voz sin que peligre gravemente su unidad y coherencia. Este hecho es, de entrada, que sorprende, pero se trata de una impresión superficial. Una lectura más atenta se encarga de disipar, se desvanece de todo tras la lectura de los textos en prosa aquí reunidos por vez primera. Relatos, obras de teatro, artículos, ensayos, algunos de ellos no recogidos previamente en volumen, tanto como los poemas, prosa de Pizarnik, recogida por la exaltación que Ana Akhmatova conocía en la escritura poética de Marina Tsvetaeva, una exaltación que eleva las palabras, que hace que, al iniciar un texto, tema, prosa, el plano en el que se sitúa la voz sea el mismo que por lo general alcanzan los grandes poetas cuando acaban los suyos. Bueno, finalmente, un pequeño fragmento de Carranza. Sinceramente se lo hago más corto porque en su momento tenía el libro físico, tenía el prólogo pues como a disposición, pero este lo estoy buscando ya para esta ocasión y no puedo encontrarlo completo, así que solo hago como unas pequeñas partes. Dice así: el canto de las moscas permanecerá como la elegía más sobria y también más doliente a las muertes plurales y a las víctimas anónimas. Los nombres Necoclí, Dabeiba, Humadea, Ituango, Taraira, Cumbal, Soacha forman la letanía de la sangre, la música de nuestra interminable danza macabra. Y los poemas son epitafios colectivos rodeados de silencio por todas partes. Un silencio que se opone al estruendo de las armas y al clamor de los gritos, según comenta José Emilio Pacheco, quien a su vez afirma que la producción de Carranza es una obra justa y necesaria que se extendió a otras formas de amar la poesía y creer en ella. Un ejemplo vívido de lo que significó ser mujer en la Colombia del siglo XX, con todas sus convulsiones y transformaciones. Y sin embargo, tras su trágica muerte, asegura que se debe leer a María Mercedes Carranza como poeta y no como suicida. Bueno, de cara a estos prólogos, les quiero como comentar 3 cosas que yo logro como conectar de ellos. Primero, la importancia de la exaltación que se hace del autor en los prólogos. No sé si logran pues como tal rescatarlo, como la persona que llega a prologar, ya sea su amigo, ya sea su familiar, busca enaltecerlo al mayor punto, porque está haciendo ese abrebocas a su obra y cómo podría hacerlo de otra manera. Incluso no sé si notan que al principio del prólogo de Pizarnik, o sea, la misma escritora dice como que cómo podría ella decir algo malo en el prólogo, si es un prólogo, y sin embargo como que explica cómo es, digamos, algo enredada, pero igual muy majestuosa todo el trabajo de Pizarnik. Pues por un lado esa exaltación. Segundo, y algo que me parece muy importante, y es que si bien yo escojo a estas mujeres que tienen esta particularidad de que las 3 se suicidan, y lo hago más como una curiosidad de que justo estas 3 grandes autoras se hayan suicidado las 3,
No lo hago porque eso deba de darles un valor más o porque, digamos, como digamos, mirar su obra desde el suicidio o darles un plus por ello, sino que como también se logra ver en algunos de los prólogos, es algo que defienden a capa y espada las personas que las conocieron o que estuvieron cerca de ellas, al decir que su obra no debería de mirarse a través de la lupa de su muerte, sino que su obra es lo que ya es y se sostiene así sola, y no debería por qué tergiversarse con comentarios a través de ese suicidio. Porque también uno podría llegar a encontrar como algunos comentarios que dirían como que están sobrevaloradas porque se suicidaron o que simplemente esto tendrá pues como alguna visión de marketing en lo que sea. Cuando es algo que adolece sinceramente pues como a la situación en la que vivían estas mujeres. Eh, bueno, eso era como lo que les quería comentar. En este momento, no sé, igual que ahorita me gustaría como escuchar algunas opiniones sobre cómo ven el sentir de estas personas y teniendo en cuenta que pues ya posterior pasaremos como a la pequeña explicación teórica para la actividad. Cómo se, digamos, no es lo mismo también yo hacer un prólogo de, no sé, mi amigo que puede estar vivo y lo que sea, a esta persona que ya ha partido, que quizá la obra que yo estoy prologando puede ser la última obra que se publique, o quizá todo lo que se publique de ahora en adelante sean simplemente recopilatorios de obras inéditas que no se llegaron a publicar en su momento. Entonces me gustaría escucharlos como qué opiniones tienen al respecto. Hola, nadie. Bueno, yo creería Mujeres, bueno, dale. perdón, yo creería que estos prólogos, precisamente, y así no sea esa su intención, hablar sobre el suicidio, bueno, no lo pongamos como suicidio, sino como muerte, eso es precisamente lo que impacta, porque son personas que hablan desde el recuerdo, que hablan desde el dolor de la partida y que se quedan con lo bueno. Y no solamente hablan solamente de la obra, sino que también nos dicen mucho de las autoras, por ejemplo, leer esta de Alfonsina y escuchar las palabras de un hijo es algo que mueve el alma, porque es un hijo escribiéndole a su madre que ya no está y que pues claramente, supongo yo, ver a una madre partir por suicidio debe ser un tipo de dolor completamente aparte y diferente. Y a pesar de eso, él se queda con todo lo bueno y habla de cómo se queda con lo empoderada que era su madre y con todo lo que tenía por ofrecer. Y, y eso es lo que me parece más curioso pues de esta conexión entre esas autoras y es que resalta mucho más, porque mira que nunca, como que nunca hablan de que tenía un cabello suave, tenía una piel tersa, como siempre hablan de las mujeres y como siempre se expresan las mujeres cuando les viene a la cabeza o un cuerpo esbelto, sino que hablan de su intelecto, hablan de cómo escribían, de cómo la vida les afectaba, es decir, estaban tratando a una mujer como mujer, no una mujer como objeto de marketing, no una mujer como algo que vender, sino como Eh, gracias, Angie. Me esta parece muy bella importante expresión que en comentes estos eso. prólogos, Hola. Ay, siento que se te cortó un momento. lo que estas mujeres quieren. Dime, No, no, que por un momento, no sé, no te escuché como que se te cayó un momento, no sé. ya me escuchan. Sí, sí, ¿podría repetir lo último que dijiste? Sí, estoy diciendo que, pues, tal vez dentro de ese mismo empoderamiento femenino y de la forma en la que estas mujeres tenían y llevaban su discurso, creo que es una buena forma de mantener su memoria viva y es hablando sobre sus letras y sobre su dolor y sobre lo que realmente ellas padecían del mundo y no sobre otras tipo de cosas banales que tal vez las personas pudieran interesarse. Eso es todo, gracias. Gracias, Angie. Caro iba también a comentar algo. Pues son mujeres, las describen precisamente por todo lo que ellas significaron. Más que ser mujer, ahí lo dicen, ser mujer o no, significado de ligar, ese significado de soledad, ese significado de aislamiento. Parece que
observan ellas más que el género, profundizan en sus líneas y las leen como personas cargadas de significado. Entonces, parece supremamente valioso cada uno de estas palabras y las definen de locura, de suicidio, ponen de cierta manera una carga semiótica grande. Entonces, verdad, gracias Pablo, que diferente cuando uno le leen a cuando uno lee también. Entonces, muy, muy bonito este taller y estos prólogos, ¿verdad? O sea, es una carga hacia nosotros como las mujeres, pero también es una carga histórica que llevamos. Algo es difícil en estos momentos y yo creo que a través de toda la historia ser mujer, pero es algo muy bonito, es algo de mucha, te digo, de mucho significado. Bueno, muchas gracias, Caro. Quizá un último comentario de los prólogos para proseguir en la siguiente parte. Yo tengo un comentario pequeño, y es que pienso que pues a la hora de hacer un prólogo, sobre todo pues sé que la obra, pues como mencionaba ahorita Pablo, pues no se puede medir con la lupa de su muerte, pero también como le decía Angie, creo que es algo que le añade valor como a su vida y a su obra. Y yo creería que la mejor forma de respeto que se puede tener a la hora de escribir un prólogo a lo que hicieron es saberles que todo en su vida fue un sentir voluntario, que muchas veces si se sumían en ese sufrimiento, en ese padecimiento, también era como con la necesidad de sentirlo y explicarlo desde su voz libre, porque de una u otra forma tuvieron un despertar diferente, digamos, percibieron la realidad de una forma diferente, no tragaron entero, no se comieron ese destino impuesto y creo que de la mejor forma es eso, haciendo valer todos esos sentimientos que voluntariamente quisieron sentir para expresárselos al mundo. Muchas gracias por ese comentario, Julián. Es justamente como, creo que se pega un poquito a lo que decía Angie ahorita, de cómo se recarga como también de significado lo que se dice, por el hecho pues, de esto de la muerte. O sea, yo lo comento también es por el hecho de, claramente esto da una importancia, yo creo que nos puede reflejar también ese padecer, o sea, como darnos un paralelo a, hey, ¿qué tanto tuvieron que haber vivido estas mujeres, que todavía viven muchas, y es como ese sufrimiento y pues las condiciones en las que vivimos para llegar a suicidarse, y, y toda una sociedad injusta que las menosprecia, que las trata de otra manera, pues como que no es la adecuada. Pero me parece importante eso, como hacer ese paralelo de que eso si bien da una importancia también como la parte del autor y entenderlo, para entender luego su obra, pero es algo que no se debería como mezclar con la obra, para no como malinterpretar o pensar que es esto lo que la preconfigura. Bueno, voy a pasar ahora como una parte teórica, digamos, corta, para que pasemos a la producción textual. Y es algo que se puede ejemplificar muy bien en estos prólogos que acabamos de leer. Entonces, primero, una posición que es algo filosófica, que la hace un señor que se llama Eugenio Trías, y habla del prólogo, pero lo desvincula como la parte de pronto artística de una obra de arte, de un libro, y lo lleva como a la existencia misma. Y explica cómo todo, digamos, ser existente tiene una existencia que está como preconcebida por un prólogo y por un epílogo que será pues como su final. Entonces habla, y el man hace como una comparación, hablando de que el prólogo es como la primera palabra que, no sé, carga a una persona al nacer y que va a ser como hasta cierto punto la que va a preconfigurar toda su existencia, incluso dándole un significado a su última palabra, que sería pues como la de su muerte. Entonces ese señor habla mucho del prólogo como un antecedente a, como una explicación de la vida antes de que ocurra como tal. Y es algo que ya se lleva pues como a la parte de la obra, en el sentido de que es muy importante no solo ver la obra, sino también como a la persona, para ver cómo se recarga todo eso. Eso ya lo conecto un poco con otro señor que es un lingüista, se llama Gilberto Castro. Él entonces retrata el prólogo en un sistema de 3 partes, en algo que él bautiza como inventio, dispositio y elocutio.
En el invento él dice que es primordial en todo prólogo hacer una lectura del contexto, que es algo que ocurre, si bien aquí en algunas de los prólogos, donde comentan no solo esta mujer era buena por eso y tal cosa, su obra tiene esto y lo otro, sino por ejemplo lo que dicen en la de Pizarnik, que sufre el hecho de vivir en la Argentina de su momento, o en lo que se dice de Carranza, que dice que pues, vivió el sufrir de lo que es ser una mujer en el siglo XX. Entonces eso, como es de primera parte, que es el contexto. Segundo, en el dispositivo, y es algo que debe como cumplir también el prólogo, es como una parte de persuasión. Porque si bien el prólogo es algo que acompaña el texto, es algo que está pensado directamente al lector y en enganchar al lector a la obra. Cosa que el lector pueda leer ese prólogo y decidirse si va a continuar o no a leer toda la obra. Entonces debe tener como cierta persuasión y complicidad con el lector para que le pueda argumentar que lo que está por ver sí vale la pena, sí tiene un contenido pues, que le puede interesar. Y eso ya conecta con la parte final, que es la de locutio, que es donde se hace como una propuesta, por decirlo de alguna manera, entre lo útil y lo perjudicial que va a tener ese libro. Como una pequeña introducción a lo que se puede hablar ya en la obra como tal del autor. Finalmente, y eso es algo que ya comenta un señor que es un literato, que es un educador, que se llama Jorge Chen, donde él comenta que es algo muy importante en el prólogo, y es que más allá de toda esta parte teórica, pues de que tenga un contexto y todo eso, es algo que debe evocar, que debe provocar unas emociones, que debe lograr un efecto como tal en el lector. Como lo que comentábamos ahorita con los prólogos. Yo leo esto y puedo pensar en cómo se sienten esas mujeres. Leo esto y puedo pensar en cómo se ve que ellas tenían toda una estructura de empoderamiento, que hacía que incluso si alguien hablara de ellas, no se diera esas licencias de hablar de ellas como un objeto de belleza, como simplemente decir, ve lo que comentaba creo que Angie, que la piel tersa y demás, cuando eso no es lo que en realidad vale en su obra, lo que vale en su obra es cómo está escrita, la capacidad pues como narrativa y demás. Entonces, digamos que eso es lo que recopilo para el prólogo. La importancia pues como de que sí pueda evocar algo, que mencione tanto la obra como el autor, como el contexto donde se desenvuelven. Y en ese sentido, vamos a pasar como tal a la parte final del taller, que sería la producción textual. Antes de hacerlo, digamos que les voy a leer unos ejemplos que fueron de este taller. Alguna vez se hizo pues de manera presencial y ya teníamos pues algunos textos de él. Entonces les voy a compartir 2 textos cortos como para que se hagan una idea de cómo puede ser esta pequeña trabajo. Se los voy a leer y ya les explico como tal cómo hacer la actividad. Bueno, este primero lo hace un compañero del grupo, otro compañero del grupo, lo hace Sebastián a Felipe. Entonces invito a Sebastián a que lo lea, por favor. Bueno, dice, a la obra de Felipe Gómez, 12 de diciembre de 1995. Un día que lo atraviesan todas las tonalidades de azul, nace Felipe Gómez Patiño, hombre de expresión plana y pocas palabras. Se pulió a sí mismo en la soledad y ésta lo acoge para hacerlo un hombre sin que él lo sepa. Bello es su cuna y hogar de aliento para las historias más bizarras, carentes de fortuna. Ese no es un problema porque no frunce el ceño, tampoco sonríe, solo observa. Su gata Luna, fiel compañera del trasegar en lomas a pie o en bus, es la única que lo conoce con certeza, pero ella guarda silencio, así como él. Nunca una procacidad, siempre la severidad. Una vez y otras más esquiva la filosa voz de la parca porque ahora sonríe y habla más. Mientras tanto, su gata sigue en silencio. Muchas gracias, Sebas. Finalmente leo este pues que en su momento me lo hicieron a mí. Dice así, a la obra de Pablo Torres. En tanto que lo simple de interactuar con las letras, su prosa guarda la vista macroscópica, casi química, de las cosas más incipientes, que apenas se vuelven concretas, irrumpen con lo abstracto y estructurado de las caras. Todo en su obra es simple y natural. Esto no quiere decir que en su obra no haya, efectivamente, caladas disertaciones frente a la vida. Probablemente su obra, sus textos, de manera tímida, compartidos en los momentos de lectura, sean el reflejo pérfido de su habitar el barrio, la caseta de helados, el kiosco, las mesitas de la universidad, la vida. La obra de Pablo Torres, escritor de incipientes, es una parábola de habitar lo simple y natural de las cosas, sin detrimento a las reflexiones profundas. Bueno, les muestro estos ejemplos para que tengan como una idea, digamos, ya previa
de cómo pueden ser estos prólogos que vamos a trabajar. Veo por aquí que me han ayudado creando unos chats que son grupos de trabajo, y es porque la idea inicial es que trabajemos como en parejas. O sea, si alguien aquí ya tiene a alguien conocido, puede simplemente escribirle a esa persona, pues, con la que de pronto no tenga que hacerle muchas preguntas. Ahora bien, los invitados, si quieren, pueden entrar a esos chats de grupos de trabajo, pueden hacerlo, pues, no sé, 2 personas al azar o con alguien que conozcan. La idea es que nos vamos a tomar unos cuantos minuticos, de 3 a 5 minutos, en hacer unas preguntas clave al otro. Digamos, ve, quiero hablar de la vida del otro, entonces quizá le va a preguntar en qué momento nació, o dónde vive, o cuáles son sus intereses como principales en la vida, no sé. Para luego llevar eso también al trabajo del prólogo. La idea es hacer un prólogo de la otra persona, tomando la idea, pues, como de estas mujeres, como si esa persona hubiera muerto. Como si esa persona hubiera muerto, estamos presentando su obra, dándolo de la mejor manera posible. Entonces, ahora bien, la idea del trabajo inicialmente es que sea, pues, como en parejas. Sin embargo, como sé que algunas personas, pues, de pronto no conocen a otros, les puede dar pena, la invitación es que si no quieren de pronto interactuar directamente con alguien, pueden hacerlo a una persona conocida para ustedes. Ejemplo, yo estoy aquí y voy a hacer el prólogo a la obra de mi madre. Entonces yo voy a escribir de mi madre y al final, pues, se los voy a compartir, por ejemplo. Así que si tienen alguna duda, pues pueden abrir los micrófonos y preguntar. No sé si definimos rápidamente algunos grupos o algo, o quien quiera trabajar solo, pues está libre de hacerlo. Pablo, Hola. bueno, y pues también es una pregunta pues como para los Aquelarre. ¿Será pertinente que para aquellas personas que no son Aquelarre les hablemos un poco pues como estos textos, cuál es el fin? Pues como la publicación y todo eso, o si la Es, idea puede hacerlo o qué. sí, no sé si me puedes colaborar con eso ya en este momento, que me parece súper Claro, pertinente en realidad. claro que sí. Pues sí, a mí me parece pertinente porque de todas maneras, bueno, pues los que no quieran de pronto participar en lo que voy a contarles, pues están en plena libertad de hacerlo, pues de no hacerlo, de decir no, simplemente voy a hacer mi prólogo y pues voy a hacer la actividad, pero no quiero que utilice mi producto. Bueno, bueno, así como rápidamente, esta ronda de talleres que vamos a empezar a hacer, que pues empezaron hoy con el taller de Pablo, que pues lo quiero felicitar. Tiene un fin y es que queremos hacer una antología de talleres. Entonces elegimos como pues los talleres, digamos, no sé cómo decirlos, más representativos de lo que es de la esencia de Aquelarre. Y la idea es que estos talleres sean como se expliquen y salgan ahí las producciones de este taller de escritura creativa. Entonces esto va a ser, la idea es que sea un libro, que se publique. Entonces, pues para eso obviamente los no Aquelarre, pues sería bueno que nos dieran como una sesión de derechos, que podemos utilizarlo, que podemos editarlo, que podemos hacerlo parte pues del proceso de edición y todas esas cosas. Entonces, pues sería muy bueno que las personas que no son de Aquelarre, pues comenten pues como qué les parece, si les llama la atención, si no les gustaría. Pues es un asunto de plena libertad. Los Aquelarre ya saben que no, para ellos no. Pero, pero las personas que son invitados, que me encanta que estén acá y me gusta mucho ver tantos cuadritos de colores, porque sí, me gusta. Porque eso quiere decir pues que llama la atención lo que hacemos y que todavía hay personas que les gusta lo que hacemos, pues nos cuenten a ver qué les parecería pues como participar en esa publicación con nosotros. No tiene que decirme nadie, sino pueden escribir, les podemos dejar de pronto el correo y nos pueden pues allí escribir sus comentarios, mandarnos pues su obra, no sé cómo se vaya a manejar como la recepción de obras, Bueno, pero ya miraremos. André, por lo Ujú. menos respecto a eso, quien lo quiera dejar como libre a nosotros para nuestra edición y trabajar con ello, pueden hacerlo directamente en el canal de texto que tenemos arriba, que se llama Producción Talleres, porque ya quedaría pues aquí en el canal y nosotros podríamos acceder a él libremente. Quien no, pues igual, o sea, puede hacerlo igual también por ahí y decir simplemente como, o sea, yo no quiero que lo mío se publique, que lo mío se maneje, o directamente, no sé, hacerlo en su casa en hojas de papel o algo. Si necesitan hojas, se las mando por correo, bueno. Pero quien, pues no sé, es algo como a libertad.
pero el quien lo quiera hacer como por facilidad puede simplemente dirigirse al canal de texto que les debería aparecer pues como en el servidor de Kenarre, que se llama Producción Talleres, y puede hacerlo directamente ahí. Yo creo, yo voy a decir una última cosita. Yo creo que es importante también decir que, pues que las personas que, digamos, pues no se van a quedar y, digamos, sientan o piensen que no escriben bien, pues que ojalá esto no sea un impedimento para, pues como para que escriban y se dejen llevar así en el prólogo que van a escribir. Yo creo que, pues no hay texto malo. Yo creo que todos los textos tienen su belleza. Y si, por ejemplo, hay asuntos que, pues sí, errores, por cuestión de que no se estudia la literatura y eso, y si tienen el interés de participar, tengan pues presente que tienen el apoyo de todos nosotros para lo que necesiten, la edición, la mejora de ese texto, pues si quieren participar. Entonces, pues ojalá pues sí les guste y se atrevan pues como a la invitación que les estamos haciendo.